adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre. Jesús, sí, Señor, te exaltamos. A ver, todos juntos. Hoy nos unimos a una sola voz, exaltar tu nombre, oh Dios. Tu iglesia reconocemos tu señorío y te alabamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Sola voz a exaltar a tu nombre, oh Dios. Reconocemos tu señorío y te alabamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Todos juntos, más que un cántico, es algo que nosotros vivimos. El avivamiento del Espíritu de Dios no solo está aquí, sino está en mí. Ese avivamiento el que hoy tú y yo expresamos también. Todos. El avivamiento ya está aquí. Aquí yo lo puedo sentir. El avivamiento ya está aquí. Aquí lo decimos todos en convicción. El avivamiento ya está aquí. ¿Dónde? Aquí yo no puedo vivir.
dan más fuertes al Rey. No escuché esas voces dando gloria al Rey. A ver, más fuerte. Aleluya. Te adoramos, Rey. A ver conmigo. Cristo, tú eres Rey, por siempre lo serás. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Tú eres grande, Rey, y poderoso. Recibe adoración, recibe adoración. ¿Cuántos le alaban? Yeah. Yo danzo para ti, me alegro en tu poder, tu gloria y majestad, tu gloria y majestad. Te adoro solo a ti, con danza y honor, tu gloria y majestad, tu gloria y majestad. Cristo, tú eres Rey, por siempre lo sé. No hay nadie como, no hay nadie. Tú eres grande, Rey. Tú eres grande, Rey, y poderoso. Recibe adoración, recibe adoración. ¿Estás listo? Yo danzo para ti, me alegro en tu poder, tu gloria y majestad, tu gloria y majestad. Te adoro solo a ti, con danza y honor, tu gloria y majestad, tu gloria y majestad. Hemos sido escogidos para proclamar las buenas nuevas del Rey. Aleluya. A ver conmigo. Tú me escogiste, Dios, con un propósito, para anunciar que tú eres el Rey Jesús. Tú me escogiste, Dios, con un propósito, para anunciar que tú eres Señor Jesús. Hoy vamos a danzar todos juntos y nos vamos a alegrar en su presencia. Yo danzo para ti, me alegro en tu poder, tu gloria y majestad, tu gloria y majestad. Te adoro solo a ti, danza y honor. Yo danzo para ti, me alegro
Aleluya. Porque Jehová es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén. Porque Jehová es bueno y porque para siempre es su misericordia. Digámoslo juntos, porque Jehová es bueno Porque Jehová es bueno. y porque para Porque siempre para siempre es su su misericordia. misericordia. Aleluya, aleluya. Bendito el Dios Todopoderoso, el único y verdadero Dios. Sí, Señor. Exaltado su nombre. Sí, Señor. Aleluya, Digno. aleluya. Él es bueno Glorioso. y para siempre su misericordia. Bueno es Dios. Y por eso estamos acá. Y por eso Él se está revelando a nosotros. Porque Él es bueno. Y porque para siempre es su misericordia. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Pueden tomar su lugar. Exaltado el nombre del Señor. Qué bueno es disfrutar de la manifestación del Señor y de experimentar ese plan glorioso que el Padre, como perito arquitecto, como ejecutor, como el que planificó y el que está ejecutando ese plan maravilloso en medio de nosotros. Dios ha sido bueno, ¿no es cierto? Dios ha sido bueno con nosotros. Es bueno exaltar el nombre del Señor. Es bueno para nosotros exaltar el nombre del Señor. Por favor, acompáñeme a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Dentro de ese plan maravilloso que el Padre ha trazado y está ejecutando en medio nuestro, está que es el tiempo ya en que cada uno de nosotros modelemos la revelación. Es el tiempo en que tú y yo revelemos a través de nuestro estilo de vida, mostremos esa revelación que el Padre nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Hemos sido llamados a modelar la vida y la persona de Jesucristo. Ya no de conocer la revelación, sino de modelar la revelación. En Juan capítulo 14 encontramos que Jesús les demanda algo a sus discípulos que pareciera ser que esto se los hubiera demandado en los primeros 3 capítulos del Evangelio de Juan y no ya en los últimos. Pero eso es lo que vamos a ir viendo. Juan capítulo 14, verso 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Qué dice al final? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor,
no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Vamos a dejarlo por un momento allí. Ya en la etapa final, en los últimos días, en que Jesús está con sus discípulos aquí en la tierra, les hace una demanda que, como decía hace un momento, pareciera ser que la demanda debía haberla hecho al principio. Porque está haciendo una demanda como que les está hablando a principiantes. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Cómo es posible que le esté hablando a sus discípulos, a los apóstoles que por 3 años y medio han venido junto con Jesús, que han visto sus milagros, que han visto sus maravillas, que han visto cuando ha echado fuera a los demonios, que vieron cuando calmó la tormenta, que vieron cuando multiplicó los panes y los peces? Los que habían estado ahí con Cristo caminando, les dice ahora: creed en mí. Qué interesante y tan retadora demanda que Jesús hace a sus discípulos. Porque los discípulos habían aprendido a creerle a Cristo, pero no habían aprendido a creer en Cristo. Creían a sus palabras, habían aprendido a creer en sus milagros, habían aprendido a creer en su autoridad, pero no habían aprendido a creer en su persona, que Él estaba modelando al Padre. Por eso es que en el mismo contexto, cuando Jesús les está demandando: creed en mí, existen varias o 2 interrogantes que aquí los discípulos están mostrando. Una la demuestra Tomás y la otra Felipe. Cuando Jesús está afirmando algo, los discípulos quieren contradecir las afirmaciones de Cristo. Y vamos a verla ahorita. Por ejemplo, dice el versículo 4: y sabéis a dónde voy. ¿Y qué dice? Y sabéis el camino. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una afirmación. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Bajo la perspectiva de Cristo, Él está entendido que los discípulos ya saben hacia dónde va Cristo y ya saben el camino. Una cosa es la perspectiva de Cristo y otra la perspectiva misma de los discípulos. Porque Cristo está mostrando afirmación: sabéis el camino, sabéis a dónde voy. Pero ¿cuál es la perspectiva de los discípulos? Le dijo Tomás en el versículo 5: Señor, perdón, te equivocaste.
Estás diciendo que sabemos, pero no te has dado cuenta que no sabemos. Señor, disculpa, no sabemos. Jesús les dice, ¿sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Perdón, Jesús, no sabemos. Y le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos entonces, cómo pues podemos saber el camino? Vuelvo a resaltar otra vez este punto. Jesús afirma, ustedes saben a dónde voy y ustedes saben el camino. Los discípulos creo que se quedaron analizando un rato y Tomás lanza la interrogante, Señor, disculpa, no sabemos. No sabemos a dónde vas y entonces menos vamos a saber cuál es el camino. Discípulos que, como decía hace un momento, habían visto los milagros, habían escuchado la revelación, habían sido discipulados, enseñados por Cristo, habían aprendido a aceptar la palabra de Cristo, sus mensajes, su amor, su misericordia. Habían visto su interés por las vidas de las personas, por los enfermos. Habían visto la manifestación de su poder obrando señales y maravillas. Pero había algo que ellos estaban descuidando. Y por eso cuando Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. Y entonces, ¿cómo podemos saber el camino? Y entonces Jesús en el versículo siguiente, ¿qué les dice? Hey, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy Tomás, aquí estoy, aquí he estado con ustedes. Ellos se habían conformado con escuchar enseñanzas, con ver milagros, con seguirlo, con ir a la par de él, con sentirse sus discípulos, con sentirse sus apóstoles, pero no habían aprendido a ver que él era el modelo, que él era el diseño del Padre, que él era la revelación. No solo que él hablaba la revelación, sino que él era la revelación del Padre. Y entonces le dice, no sabemos. Hey Felipe, hey Tomás, soy yo soy el camino. ¿Cómo me estás preguntando que no sabes ni a dónde voy, tampoco sabes el camino? ¿Cuánto nos puede estar pasando a nosotros? Podemos tener 2 meses en el Señor o 125 años en el Evangelio, siendo discípulos de Cristo, ministerios, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, no importa. Hemos caminado con Cristo, hemos visto su obrar, hemos visto su misericordia y aún así sin entender y sin creer que Él es el modelo. Que no solo la revelación que nos da, no solo el mensaje que nos da, sino Él como persona es el modelo y la revelación. Nuevamente, cuando Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús dice, si me conocierais, si me conocieseis, ¿qué les está diciendo ahí? Que no lo conocían. Apóstoles de Jesucristo sin conocer a Jesucristo. Discípulos que veían sus milagros pero sin conocer a Jesucristo. Discípulos que miraban el poder y su manifestación pero sin conocerle. Y entonces les dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora, miren, aquí viene otra afirmación. Desde ahora le conocéis. ¿Y qué? Y le habéis visto. Nuevamente Jesús vuelve a hacer afirmación aquí.
desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y otra vez los discípulos, no sé si se rascaron la cabeza o no. ¿Cómo así? ¿Le habéis visto? Ahora le toca el turno a Felipe. Ya le pasó el turno a Tomás, ahora le toca a Felipe. Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Cuando Jesús le está diciendo, ya habéis visto al Padre, pero él dice, vaya pues, muéstranos. Bajo la perspectiva de Cristo, él lo está viendo como un acto ya realizado, como algo ya hecho, como algo ya revelado. Mientras que bajo la perspectiva de Felipe, lo está viendo bajo un punto de vista futuro, como una petición que todavía debe ser contestada. Muéstranos al Padre. Y muchos ministerios y discípulos en Misión Cristiana del Calvario siguen pidiéndole al Padre que nos revele a Jesucristo. Y siguen viendo bajo una perspectiva de Felipe, muéstranos, revélanos. Mientras que bajo la perspectiva del Señor es que Él ya se está revelando. Y entonces Felipe le dice, muéstranos al Padre. Jesús le dijo, versículo 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Cómo me estás pidiendo algo que ya pasó? ¿Cómo estás anhelando que suceda algo que ya es un hecho realizado en ustedes? Todavía estás en modo clamor en vez de estar en modo modelar. Sigues pidiendo y pidiendo cuando ya deberías de estar modelando. Y Misión Cristiana del Calvario sigue pidiendo, sigue pidiendo, sigue pidiendo, cuando ya es el tiempo en que deberíamos de estar modelando. Seguimos pidiendo la obra del Espíritu Santo cuando Él desde hace años viene revelando a Cristo. Padre, ¿cuándo vas a obrar? ¿Cuándo me vas a transformar? ¿Cuándo vas a mostrarme el diseño? ¿Cómo pues me preguntas eso? Dice el Señor. ¿Cómo me estás preguntando que muestre el Padre? Si el que me ha visto a mí ha visto al Padre. He andado contigo y no has aprendido a creer que yo soy la revelación del Padre. Has aprendido a escuchar mis mensajes, mi revelación, pero no has aprendido a creer que yo soy esa revelación. Los discípulos se habían conformado solo con conocer, con escuchar, con admirar, con sorprenderse. ¡Wow! ¿Y quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¡Ah, qué tremendo! ¿Cómo multiplicó los panes y los peces? ¡Uy! ¿Cómo le dio vista a aquel ciego? ¿Cómo levantó a aquel paralítico? Sorprendidos ellos de todos sus milagros. Pero Jesús les está diciendo en este capítulo 14. Y no era cuando recién los había llamado como discípulos, sino ahí Jesús ya estaba a punto de ir a la cruz. Ya al final, ya había pasado tanto tiempo. Por eso Jesús les dice, tanto tiempo llevo con vosotros y todavía me estás preguntando que te muestre el Padre. Tanto tiempo había estado Cristo con ellos y ellos no habían aprendido a creer en Cristo. Habían aprendido a creerle a Él, habían aprendido a creerle a sus palabras, pero no habían aprendido a creer en Él, que Él era la revelación, que Él era el diseño. Y entonces vemos aquí, viene el versículo 10, y por eso es que nuevamente Jesús dice,
¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Versículo 11, creedme que yo soy en el Padre. Jesús, si algo está trabajando con sus discípulos, es que crean en Él. Pareciera ser como que hablar de creer en Cristo es un mensaje para inconversos o un mensaje para recién nacidos de nuevo. Pero lo que el Señor nos está hablando aquí, que el mensaje de creer en Cristo es para apóstoles, es para ministerios, es para toda la iglesia en general. Misión Cristiana del Calvario, este congreso es para que veamos a Cristo, le conozcamos y creamos en Él, que Él es la revelación del Padre, que Él es el diseño, que Él es la revelación misma mostrada a nosotros, para que nosotros podamos modelar esa revelación. Él, su persona es la revelación. Muchos hemos aprendido a creer la enseñanza, a entenderla quizá, a estar de acuerdo. No, qué buenísimo, no, hoy sí lo entendí. Wow, es que hoy sí el apóstol lo explicó tremendo ahí. Qué buenísimo. A este congreso se predicaron unas cosas que jamás había oído. Pero seguimos sin creer en Cristo. Le creemos a Cristo, pero no hemos aprendido a creer en Cristo. Las obras mayores no vienen para todos, sino vienen para aquellos que han aprendido a creer en Cristo. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, dijo. Pero ¿quiénes harán esas obras mayores? El que en mí cree. El problema es que el entendimiento de creer en Cristo lo hemos reducido nada más al punto en el día de nuestra conversión. El día que aceptamos a Jesús como el Señor de nuestra vida. Es que no, yo ya creí en Cristo. ¿Cómo no voy a creer en Cristo, apóstol? ¿Cómo me está preguntando eso? Pues si yo preguntara hoy cuántos creen en Cristo, yo sé que todos decimos amén. Pero ¿cómo Cristo le dice a sus discípulos, creed en mí? Cuando había dentro de ellos un Pedro, por ejemplo, que cuando Jesús dijo, ¿quién dicen vosotros? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Oía la revelación, pero ahora Cristo le dice, creed en mí, Pedro. ¿Cómo así? Creía la revelación, pero no creía en Cristo como la revelación. No habían aprendido a ver el diseño mostrado en la persona de Cristo. Y entonces la iglesia hoy en día ha aprendido a escuchar el mensaje de Cristo y a repetir el mensaje de Cristo, a oír una revelación de Cristo y a predicar una revelación de Cristo, pero no ha aprendido a ver la revelación en Cristo para modelar la revelación de Cristo. Creo que no me la cacharon. Nos pasa la misma que los apóstoles. Porque ellos también habían hecho milagros. Ellos también habían ido a predicar. Ellos estaban aprendiendo a seguir directrices. Ellos andaban ahí con Jesús. Y ellos habían creído que solo era de oír y repetir. Oír una revelación, entenderla y predicarla. Y muchos ministerios hoy en día
ven Reforma Apostólica o vienen a un congreso y escuchan la revelación de Cristo y solo se paran en sus púlpitos a predicar un mensaje que oyeron, pero no a modelar la revelación que vieron. Porque Cristo no se está revelando para que tú mejores tus mensajes, sino Cristo se está revelando para que nosotros seamos transformados a su imagen. Él nos está revelando para que nosotros ampliemos nuestro, ¿cómo le pudiéramos decir? Nuestro repertorio de mensajes. Y hoy hay discípulos y ministerios que solo escuchan ahí. Uy, ya tengo un mensaje para el domingo. Buenísimo. No, este mensaje que dio el apóstol en Reforma, esto aguanta para 2 meses. Ya tengo ahí. Ese discipulado y adiestramiento que dieron los profetas, ahí ya tengo para todo el año. Buenísimo. Creen que la revelación es solo para ampliar nuestro repertorio de mensajes. La revelación no es solo para que la prediquemos. La revelación es para que la modelemos. Si no hemos aprendido que la revelación es para modelarla, entonces no hemos aprendido a creer en Cristo. Hemos aprendido a creerle a Cristo. No, esa revelación que dieron, no, sí, tremendo, buenísimo, ahora lo entiendo. Le creemos a Cristo, pero no creemos en Cristo, que Él está dando su revelación. Y por causa de que no creían, era que no podían ver el modelo. Lo primero que corrige en el versículo 1 del capítulo 14 de Juan es, ¿qué cosa? Creed en mí. Creed en mí. Con razón hay ministerios y discípulos todos turbados, angustiados de las circunstancias, turbados en su corazón. Por eso Jesús les dijo: no se turbe vuestro corazón. Porque puedes tener todo el conocimiento, pero hasta que aprendemos a creerle a Él, entonces encontramos la paz y el descanso que solo Él puede dar. Ministerios con mucho conocimiento de la palabra, pero turbados y angustiados. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, hombre. No están creyendo en mí, les dijo. Me han creído a mis palabras, han creído a los milagros que he hecho, pero no han creído en mí como persona, como modelo, como diseño, como plan del Padre, porque en Él el Padre puso todo su plan glorioso en la persona de Cristo. En Él está encerrado toda la sabiduría y todo el conocimiento. En Él está encerrado todo ese plan oculto, ese plan eterno es la persona de Cristo. Pero ellos por el hecho de no creer es que estaban cegados. Y Jesús andaba con ellos, hacía los milagros y ellos no habían aprendido a ver el diseño. Pero ¿qué originaba? Que aunque oían la revelación, que aunque veían la revelación, no estaban entendiendo ni conociendo la revelación. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo llevaba Jesús con sus discípulos? Y ellos no habían aprendido a distinguir la revelación en Cristo. ¿Qué era lo que estaba afectando? Que no creían. Y por eso dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 4 verso 4:
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quién? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No se convirtieron en incrédulos por causa de que fue cegado su entendimiento, sino cegó su entendimiento por causa de ¿qué? De que eran incrédulos, de su incredulidad. Y siempre se usa esto para evangelismo, pensando en que los incrédulos nada más estamos hablando de aquellos que están fuera de Cristo, cuando no nos damos cuenta que en la misma iglesia hay mucha incredulidad. El problema es cuando pretendemos que la base de nuestra fe sea incredulidad. Y cuando queremos actuar en fe, pero parados en incredulidad. Cuando damos directrices, damos órdenes, estoy hablando espiritualmente, cuando declaramos un milagro hecho, cuando damos una orden a la enfermedad que se vaya, a las circunstancias que desaparezcan, pero dudando si va a pasar o no va a pasar, queriendo actuar en fe, pero basados en incredulidad. Y cuando nosotros no hemos aprendido a creer en Cristo, entonces dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio. Amén. Amén. No, del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese evangelio que revela al Padre a través de la persona de Cristo. Ese evangelio que muestra a Cristo como la revelación del Padre. Pero nosotros solo vemos enseñanzas, solo vemos milagros, solo vemos acontecimientos, solo vemos situaciones, historia, pero no hemos aprendido a ver la persona de Cristo revelada. Porque entonces repetimos mensajes, pretendemos hacer los mismos milagros, querer hacer un mismo programa, pero sin transformación. Porque aunque creemos las enseñanzas, pero no hemos aprendido a creer en la persona. Porque en la persona está revelado todo el diseño del Padre. Todo lo que el Padre es. Mientras haya incredulidad en nosotros, entonces nuestro entendimiento puede ser cegado. Y se nos puede estar predicando el evangelio de la gloria de Cristo, el evangelio que revela a Cristo, el evangelio que muestra la revelación del Padre a través de Cristo. Y nosotros, como los discípulos, rodeados de revelación, caminando con la revelación y todavía sin conocer la revelación. ¿A dónde vas? No tengo ni idea de cuál es el camino. Le dice: Tomás, yo soy el camino. No sé ni a dónde vas, le dice. Pero andaban con Cristo, aleluya. Eran ministerios ungidos, reconocidos por Cristo, aleluya. Pero no tenían ni idea ni a dónde iba Cristo. No tenían ni idea de que Él estaba revelando al Padre. Y el Padre, en su plan glorioso, nos convocó aquí por medio de su Espíritu Santo para que nuestro entendimiento sea abierto, para que aprendamos a creer en la persona de Cristo, que Él es la revelación, para que nosotros podamos modelar la revelación, no solo conocer la revelación.
Porque alguien puede decir, apóstol Ronald, pero yo conozco la revelación. Si quieres se la predico ahorita, si quieres se la enseño. Solo dígame el tema y ahorita se la explico. Y nos hemos convertido en explicadores profesionales, pero no en modelos. El mundo no necesita que le expliquemos nada más. El mundo necesita ver a Cristo en nosotros. La iglesia por años se la pasa explicando acerca de Cristo, acerca del Evangelio. Pero es tiempo ya de modelar a Cristo. Es tiempo ya de modelar la revelación. No como la actitud de los discípulos viéndolo a un futuro o todavía clamando porque suceda, cuando Él ya se está revelando en medio de nosotros. Sino que entendamos que es el tiempo ya de revelar. Dice en la versión Dios habla hoy de 2 Corintios 4:4. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento. ¿Por qué causa? Porque no creen. Y como no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, para que no vean la brillante luz del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios, dice. Qué tremendo es cuando nosotros asumimos tanto. El problema nuestro como iglesia es que estamos asumiendo demasiado y no nos estamos comparando con el diseño, con la medida. Y entonces yo asumo que estoy en el diseño. ¿Quiénes están dentro del diseño? Amén, apóstol, me extraña. Yo estoy bien metido, apóstol. Yo estoy bien metido. Yo estoy en el diseño. Fulano y mengano no, pero yo sí estoy metido en el diseño. Pero sin revelar nada. Y entonces estoy tan afuera como los otros. Quizás estoy metido en el activismo, pero no metido en el modelar la revelación. Gloria a Dios por el conocimiento, por la revelación dada, pero es el tiempo de ver la revelación modelada en medio de nosotros. ¿Cuánto se nos ha hablado, por ejemplo, de carácter? Y tanto mensaje de carácter, de expresar el carácter de Cristo, pero en cada circunstancia yo vuelvo a expresar mi carácter, no el de Cristo. Y sigo, es que apóstol, sigo luchando con eso. Conozco el diseño, pero no modelo el diseño. Conozco la revelación, pero no modelo la revelación. Y Misión Cristiana del Calvario no fue llamada solo a conocer la revelación, sino a modelar la revelación. Que la revelación de Cristo seas tú. Que tú estés revelando a Cristo en tus acciones, en tu estilo de vida. ¿Cuánto se nos habla de paciencia, por ejemplo? El carácter de Cristo en cuanto a su paciencia. Oh, vemos los frutos del Espíritu, vemos todo eso, pero nosotros seguimos impacientes. Porque conocemos, pero no modelamos. Y el Espíritu Santo nos trajo a este lugar, porque es el tiempo ya de modelar la revelación. Es el tiempo de modelar la revelación. Pero mientras no aprendamos a creer en Cristo, no asumas que crees en Cristo, porque ni un Pedro ni un Juan habían aprendido a creer en Cristo cuando a la par de ellos Jesús hacía los milagros.
Cuando andando con ellos Jesús multiplicó los panes y los peces. Cuando en la misma barca Jesús se había puesto en pie y había calmado la tormenta. Y aún así, Jesús todavía tiene que decirles: crean en mí, crean en mí. Misión Cristiana del Calvario, el Señor te dice: cree en mí, cree en mí, cree en mí. Es el tiempo de creer en Cristo como el diseño, como el modelo, como el plan del Padre, como la revelación. Pero no para conocer, sino para dejarnos transformar a su imagen, para poder modelar esa revelación. El asunto es que ¿cuánta revelación conocemos y hemos oído? Pero no hemos aprendido a dejarnos transformar por esa revelación. Creemos en el Cristo de la enseñanza, pero no en el Cristo de la naturaleza. Creemos en el Cristo de ese mensajazo que dio en el Congreso, en Reforma Apostólica, en adiestramiento, en discipulado, pero no en el Cristo que está mostrando su naturaleza a través de esa revelación. Y como solo visualizamos enseñanza, como solo visualizamos predicación, entonces lo único que tenemos es conocimiento. Lo que el Señor quiere es que aprendamos a visualizar la naturaleza de Cristo en cada revelación, la naturaleza de Cristo en cada mensaje. Porque Cristo se está revelando a nosotros para que nosotros podamos modelarlo a Él. Porque Él es la revelación. El problema es cuando nosotros actuamos con incredulidad. ¿Recuerdan ustedes el caso de Marta? En Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Quiero leer varios versos acá. Vamos a leer desde el verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fíjense bien, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Si yo tengo el conocimiento, Señor. Esa teología yo la recibí desde el primer año del curso. En el instituto bíblico fue uno de los primeros temas que me dieron. Le dijo Jesús. ¿Qué le dijo? Ok, ¿qué le dijo ahí? ¿Qué está haciendo Jesús ahí con Marta? ¿Hacia dónde está llevando a Jesús a Marta en su entendimiento? Ella estaba feliz, se sentía bien,
por la teología, por el conocimiento que tenía. Pero Jesús le está enseñando a que lo viera a él. Yo soy, le vuelve a decir a ella. Así como le dijo a los discípulos también, yo soy. A Marta le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Pero en qué? ¿Crees esto en qué? No en la teología revelada ahí, no en la enseñanza revelada allí, sino crees esto, le dice. ¿Pero cuál? ¿Qué era lo que Jesús quería que Marta creyera? Que Él era la resurrección. No un conocimiento, sino la persona. Jesús necesitaba que Marta quitara o no se basara en su conocimiento teológico, sino se basara en la persona. ¿Quién era Él? Entendía muchas cosas. Tu hermano resucitará. Señor, yo sé que resucitará en el día postrero, hombre. Me rayé 100 puntos ese examen. Wow, hoy sí me lucí ante el Señor, le contesté bien. Tienes conocimiento, pero no has aprendido a creer en mí. Yo soy, le dijo, yo soy. No basta conocimiento, basta que creas en mí, en la persona. No creas solo en la teología, no creas en la teoría, cree en la persona. Y entonces, versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, hombre. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. La misma actitud que Marta. Dos grandes amigas de Cristo, pero sin conocer a Cristo. A quienes Cristo consideraba sus amigos y las que ellas consideraban a Cristo su amigo, pero dudando, si hubieras estado aquí. Creían en la capacidad de Cristo de hacer milagros, pero no creían en la persona de Cristo como la revelación del Padre. No necesitaban el milagro de Cristo, necesitaban creer en Cristo. No necesitaban solo que Cristo hiciera un milagro, sino que aprendieran a verlo a Él como el milagro, como la revelación, como el modelo. Si hubieras estado aquí, todo hubiera sido diferente. Si hubieras orado, porque creemos que haces milagros. Pues yo estoy seguro que hubieras orado y mi hermano sana. De eso no tengo duda. Ellas creían muy firmes en su fe, entendiendo y sabiendo el poder de Cristo para obrar un milagro. Pero no habían aprendido a creerle a Él, a creer en Cristo. Y entonces, versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra, Marta, quitad la piedra, perdón. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, te voy a corregir, perdón, antes de que cometas una imprudencia. Yede ya 4 días. Yede. Señor, perdón, sé que vienes así como emocionado, pero yede ya.
¿Cuántos ministerios queremos corregir a Cristo? Y pretendemos que nuestra experiencia ministerial va a corregir el diseño de Dios. Oímos la revelación de Cristo. No, pero eso no encaja porque yo tengo 45 años de ministerio. Y eso no es así. Mi experiencia en el ministerio. No, si yo he estado en 15 aldeas, en 12 municipios, en 4 ciudades, en 3 países diferentes, pastoreando cualquier cantidad de iglesias. Mi experiencia es vasta. No, así no es. Voy a hacer las cosas como mi experiencia me dice que hay que hacerlas. Tranquilo, Señor. Y creemos que nuestro conocimiento, nuestra aparente fe, pretendemos debatir la revelación de Cristo. Hey, Señor, espérate, de ya es de 4 días. Jesús está dando una orden que no encajaba con la experiencia ni la lógica de Marta, pero sí encajaba con su naturaleza, porque la naturaleza de Cristo estaba sobre la muerte, estaba sobre cualquier adversidad, estaba sobre cualquier circunstancia. Pero como no encajaba con el diseño de Marta, entonces ella pretendía corregir a Cristo. El problema ha sido cuando el Señor se ha revelado, no importa si a través de un manual, de un libro de reforma, de discipulado, adiestramiento o en un congreso. Cuando el Señor se ha revelado a nosotros, nuestra lógica dice, no, así no es. Y seguimos aferrados al diseño que nosotros queremos hacer en el ministerio, en la iglesia, en nuestra vida. Entonces nos pueden hablar de la imagen de Cristo, pero yo sigo viviendo como yo quiero. Sigo haciendo las cosas a mi manera. Sigo teniendo mi ministerio como yo creo que es correcto. Sigo siendo el cristiano que a mi parecer es la forma correcta. Cuando yo no he aprendido a creer en Cristo, entonces yo sigo siendo gobernado por mi propio diseño. Cuando yo no he aprendido a reconocer a Cristo como el modelo y el diseño, a visualizar su diseño y a creer en Él, yo sigo debatiendo con mi propio diseño, con mi esquema, con mi concepto, con mi criterio. Y puede Cristo estar dando una directriz y yo seguir contradeciéndola. ¿Y cuántos ministerios, las directrices que el Señor ha estado dando, nosotros vamos y las contradecimos? ¿Cuántos discipuladores, las directrices que el Señor da, nosotros vamos y la contradecimos y hacemos nuestro propio diseño? Porque creemos que por nuestra experiencia, el diseño que nosotros digamos es mejor que el de Cristo. Mientras que la naturaleza de Cristo, ¿cuál es? Como se nos lee en la carta apostólica, Cristo no trajo ningún plan. Todos tenemos nuestros planes fascinantes. Cada uno de nosotros tenemos nuestros planes. Y Cristo vino sujeto al plan del Padre, porque esa es su naturaleza. Pero nosotros, como no hemos aprendido a verlo a Él como la revelación, seguimos aferrados a nuestros planes, a nuestro diseño, a nuestro modelo. Entonces Jesús tiene que corregir a Marta cuando ella pretendía corregir a Jesús. Cuando nosotros pretendemos corregir a Jesús, ten por seguro que la corrección viene para nosotros. Ministerios y discípulos que han querido
corregir el diseño de Dios. Entonces la corrección de Dios ha tenido que venir a nosotros. Porque entonces vino Jesús y dijo en el verso 40, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuál era la gloria de Dios? Lázaro resucitado. ¿Cuál era la gloria de Dios? Y es que siempre la gloria de Dios la hemos visto con el cáncer desaparecido. Hemos visto la gloria de Dios con aquella enfermedad que ya no está más en la persona. Hemos visto la gloria de Dios como aquella deuda que fue cancelada. Pero no hemos aprendido a ver la gloria de Dios como el Cristo revelado en esas manifestaciones. ¿Por qué? No para que nosotros experimentemos un milagro nada más, no para que nosotros hagamos un milagro nada más, sino para que nosotros modelemos la revelación, su carácter, su persona, su diseño. Qué gran amistad la de Marta, pero no le conocía. Y muchos discípulos buscamos al Señor solo por relación, pero no para creerle. Cuando doblas tus rodillas, a veces solo estás buscando petición, solo estás buscando que tus deseos sean cumplidos, o estás buscando solo una relación con el Señor, tener una mejor amistad con Cristo, o estás buscándole por conocerle, por conocer de su diseño, de su carácter, de su persona, de su humildad, de su mansedumbre, de su templanza, de su amor, de su santidad. Cuando nos acercamos al trono de su gracia, cuando nos acercamos a su presencia y nos sumergimos en su gloria, ¿qué vamos buscando? ¿Ser mejores amigos del Señor? ¿O conocer su naturaleza para poder ser transformados a esa misma imagen? Viendo a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, dice la palabra. Somos transformados de gloria en gloria a esa misma imagen como por el Espíritu del Señor. El hecho de buscar su presencia no solo es para una mejor amistad, no solo es para una relación más íntima, sino es para conocer su diseño, para conocerlo a Él, entender su naturaleza, para que al salir del lugar secreto, de ese lugar íntimo donde buscamos al Señor, salgamos ahora a modelar esa naturaleza que hemos conocido de Cristo. Pero oramos y nos levantamos igual. Ayunamos y salimos igual del ayuno. Quizá con oraciones contestadas, pero sin el conocimiento de la naturaleza de Cristo. Y entonces vemos su manifestación, pero no modelamos su revelación. Y tenemos que ver las cosas con certeza como Cristo las veía, la naturaleza de Cristo, cómo veía las cosas. Por ejemplo, cuando Jesús dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando Jesús está dando esta directriz, cuando Jesús está estableciendo este mandato, ¿qué está pasando aquí? No lo está viendo o lo está diciendo, pensando en una probabilidad, sino Cristo ya está viendo las naciones alcanzadas, porque Él conoce el diseño. Pero cuando nosotros
damos una directriz, un mandato, una orden, lo vemos como probabilidad. Cuando bajan aquel paralítico los amigos y Jesús le dice a ese paralítico, ¿qué cosa? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús, cuando está dando esa directriz, está viendo ya el milagro hecho. Pero cuando nosotros a veces damos directrices a la enfermedad, órdenes o mandatos a la enfermedad o a las circunstancias, lo estamos diciendo en incredulidad. Y la incredulidad tiene que ser quitada dentro de nosotros, porque no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Qué interesante, no te he dicho que si crees. No le dice, no te he dicho que si has creído, ni tampoco que si creyeres. Pero cuando nosotros hablamos de no te he dicho que si crees, pensamos en aquel momento de cuando nosotros creímos en Cristo, decimos, como un acto pasado. Cristo lo está viendo como un estilo de vida. No te he dicho que si crees, incluye lo pasado, incluye el futuro, pero incluye el diario vivir, el presente continuo aquí. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Misión Cristiana del Calvario no es lo que creíste, ni es lo que vas a llegar a creer. Es lo que necesitamos creer en Cristo permanentemente. ¿Cómo es posible que hayamos discípulos o ministerios que en una circunstancia le creemos al Señor, pero en otras dudamos de Él? En esto sí lo tomamos de Cristo, pero en aquello no. Y muchas de nuestras directrices, de nuestro mensaje, está basado en incredulidad. Predicamos de la transformación, pero ya pensando, les estoy hablando, pero ya sé que fulano, mengano, eso sí no cambian. Pretendiendo predicar la revelación, pero parados en incredulidad. Pretendiendo echar fuera la enfermedad, pero parados en incredulidad. Necesitamos quitar la incredulidad de nosotros y aprender a creer en la persona de Cristo como el diseño, como el modelo, como el propósito del Padre, para que nosotros vivamos y ejecutemos ese plan y ese propósito del Padre. Tenemos que corregir incluso hasta en nuestra evangelización, hasta en el nuevo discípulo, en el recién nacido de nuevo. Viene una persona, reconoce el señorío de Cristo y cuando empezamos a discipularla le decimos, bueno, mire, usted va a ir cambiando poco a poco, oye, créale al Señor, va a ir cambiando poco a poco. Ya le sembramos incredulidad. Jesús no sembraba incredulidad en nadie. Vete y no peques más, punto. No es vete e intenta dejar de pecar. Vete y haz la lucha y el esfuerzo de ya no volverlo a hacer. Y a veces nosotros como ministerios o discipuladores que estamos trabajando algún caso o ministrando a una persona, cometemos el error de sembrar incredulidad en las personas. Mire, yo entiendo que es difícil, hermano. Yo sé que eso es duro de dejarlo. Mire, a mí me ha costado, hermano. Yo también tengo cosas y es que me están costando, pero usted puede en el nombre de Jesús. Ya le ministré más incredulidad que fe. Por eso es que Cristo vino Él a revelar al Padre, para que nosotros viendo ese modelo y creyendo en ese modelo, entendamos, como dice en la carta apostólica, que es posible alcanzar esa imagen,
porque Cristo se hizo hombre y aún como hombre pudo revelar al Padre. Porque como dice la Escritura, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que hizo, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo hombre para modelarnos que como hombre se puede cumplir el propósito del Padre y se puede revelar al Padre. Como el apóstol nos dice en esta carta apostólica, sujeto a las mismas circunstancias, tentaciones, Cristo pudo modelar al Padre aquí en esta tierra. Nos dejó el ejemplo glorioso. Y mientras no aprendamos a verlo a Él como el ejemplo, entonces nosotros no podemos llegar a modelarlo. Ya no es solo de creer en sus palabras, de creer en su revelación, sino de creer en la persona de Cristo. Porque no es tiempo de repetir mensajes, hermanos. Es tiempo de modelar revelación. Escucha bien, no viniste al Congreso a ampliar tu repertorio de mensajes, para que lleves ahora un nuevo listado para que te alcance de aquí a agosto. Sino venimos aquí convocados por el Espíritu Santo para que la revelación que Él nos está dando la modelemos. Definitivamente el conocimiento es importante, pero el modelar es lo que hemos sido llamados a hacer. Que tu base, que tu fundamento no sea lo que conoces, ni la experiencia que tienes, sino que el Espíritu Santo nos ayude a ver realmente lo que estamos modelando de Cristo en la iglesia. Algunos nos creemos, como decía el apóstol en la primera conferencia, la mamá de Tarzán, decía él, ¿verdad? La gran cosa. ¿Sabes que el apóstol que no me ha descubierto, hombre? Espérense que me descubra. Ay, ay, ay. Es que no ha visto todo lo que yo tengo, hombre. Tal vez no ha descubierto todo lo que tengo, pero sí ha visto todo lo que no modelo. Sí siguen ahí, ¿no? Ministerios y discípulos. No nos engañemos a nosotros mismos, asumiendo que estoy dentro del diseño, dentro del modelo, cuando lo que no estoy haciendo es modelar. Estar dentro del diseño y del modelo no es conocer, sino es modelar. Eso es estar dentro. Estar dentro del modelo y del diseño no es asistir a, es modelar. Claro, el asistir a, sin duda alguna, me va a llevar a modelar, pues. Es importante. Que el apóstol me pregunte si voy al adiestramiento. 0 faltas. 100 en todas las evaluaciones. Que el apóstol me pregunte si voy al grupo de comunión familiar. Ay, Dios. Todos los textos a memorizar, mire, en la punta de la lengua. Que miren el listado, no me he perdido ningún congreso. Que miren cómo reporto en Reforma, jamás falto a Reforma. Entonces me siento en el diseño, me siento ya metido en el modelo a seguir.
pero mi carácter está revelando, mis actitudes están revelando, mis acciones están mostrando a Cristo. Es el tiempo en que el Espíritu Santo se determinó llevarnos a ser una iglesia que modele la revelación de Cristo. Pongámonos en pie, por favor. ¿De qué sirve que yo sea muy hábil en repetir la revelación que he oído? Como un Pedro que la dijo, bien dicha, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿De qué me sirve que yo sea un experto en repetir la revelación que he oído, si no he aprendido a creer en esa revelación al punto que transforme mi naturaleza? Porque en la primera oportunidad puedo negar a Cristo, como lo hizo Pedro. Bueno para repetir la revelación, pero bueno para negar a Cristo también. En el momento de haber estado firmes ahí, todos los discípulos salieron corriendo. Porque no aprendieron que Cristo aquí les modeló carácter. Cuando Jesús iba para la cruz, dice la Escritura que Jesús iba delante de sus discípulos. ¡Ey, vamos! Es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Y los discípulos, que no les iba a pasar nada, eran los que iban allá atrás, miedosos. Y Jesús iba delante de ellos. ¡Ey, vamos! Es necesario que vaya a padecer. Oyeron la enseñanza, pero no creyeron al modelo. Estaban modelando carácter. ¿Y cuánto ministerio nos hace falta carácter para establecer el orden y la revelación dada por el Señor? Nos hace falta el carácter de Cristo para modelar. No hemos tomado nuestra autoridad como hijos de Dios porque no hemos aprendido a creer en el modelo y en el diseño. Recuerdo que hace muchos años en una iglesia, y estoy hablando de una iglesia de la misión, habían muchos conflictos y muchas circunstancias muy fuertes. Y recuerdo en esa ocasión que se consultó al Señor qué estaba pasando con esa iglesia. Ya hace muchos años atrás eso. Y el Señor dijo: esa iglesia se ha convertido en el centro de operaciones de Satanás. Señor, ¿pero por qué? Porque el pastor no ha tomado el lugar que le corresponde, dijo. Y como él no es autoridad, entonces el ladrón ha entrado a saquear. Misión Cristiana del Calvario, es tiempo de tomar el lugar que nos corresponde para modelar a Cristo. No asumas que estás. El peor error que nos puede pasar es asumir. Ni el apóstol Pablo asumía. No sea que habiendo sido yo heraldo, vaya a ser descalificado. Dijo: así que corro la carrera a modo de obtener el premio. Él no estaba asumiendo que ya lo tenía porque había visto a Cristo. Wow. La revelación la recibí de Cristo, garantizado. No, ni el apóstol Pablo estaba asumiendo.
Y muchos de nosotros asumimos que estamos. No asumas que has creído en el modelo. Estoy hablando de la persona de Cristo. No asumas que le has creído, que has creído en Cristo. Sino hoy, Misión Cristiana del Calvario, creamos en Cristo. Creamos en su persona, en su diseño, en su santidad. Creamos en su carácter, en su perfección, en su disciplina, en su mansedumbre, en su fidelidad. Creamos en Él como el diseño revelado para que nosotros seamos así. Conforme a lo que el Espíritu Santo ha desafiado a tu corazón hoy, habla delante del Señor ahí. Es tiempo de creer. Creéis en Dios, creed también en mí, dijo el Señor. Muchos se han preguntado, pero ¿por qué no puedo ver el modelo? ¿Por qué no puedo entender el modelo? Es porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los que no creen, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Eso es. Eres tú y el Señor ahí. Eres tú y el Señor. Determínate a creer en Cristo. Siervos de Dios, es tiempo de que creamos en Cristo. Es tiempo de que creamos en Cristo, en su diseño, en su revelación. En el nombre de Jesús. Eso es. El Padre, como arquitecto y constructor, ha enviado a su Espíritu Santo hoy para formar en cada uno de nosotros esa iglesia que Él ha planificado que seamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Crea el modelo, crea el diseño que es Cristo. Para que los ojos de tu entendimiento sean alumbrados por el evangelio de la gloria de Cristo. No escuches solo la revelación. Mira a Cristo que se está revelando. Mira su carácter. Mira sus acciones. Mira sus prioridades. Mira su interés. Mira su pasión. Mira a Cristo en cada mensaje.
En el nombre de Jesús. Eso es. En el nombre de Jesús. Ese entendimiento es abierto. Ese entendimiento es abierto a medida que crees en Cristo. A medida que crees en Él, como el diseño, como la revelación. No para que establezcas tus argumentos, sino para que seas transformado de acuerdo a ese diseño. En el nombre de Jesús. Eso es, el Espíritu Santo está obrando. Él está ministrando. Que la gloria del Señor sea sobre tu vida hoy. Que la soberanía del Señor sea sobre ti ahora. Porque el Padre nos ha convocado para esto. Porque el Padre nos ha traído para esto. Aleluya. Su gloria, su manifestación sea sobre ti. Su manifestación sobre cada uno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos y adora al Señor. Fuimos creados por ti, oh Cristo. Eso es. Con el propósito vivo y santo. Fuimos creados por ti, oh Cristo. Con el propósito vivo y santo. Aleluya. Fuimos creados por ti, oh Cristo. Bendito su nombre. Con el propósito vivo y santo. Fuimos creados por ti, oh Cristo. Con un propósito vivo y santo. Aleluya. De adorarte solo a ti, expresarte mi Señor, modelando tu revelación. De adorarte solo a ti, tu diseño expresar, modelando tu revelación. De adorarte solo a ti, expresarte mi Señor, modelando tu revelación. De adorarte solo a ti, tu diseño expresar, modelando tu revelación. De adorarte solo a ti, expresarte mi Señor, modelando tu revelación. De adorarte solo a ti, tu diseño expresar,
modelando tu revelación, de adorarte solo a ti, expresarte mi Señor, modelando tu revelación, de adorarte solo a ti, tu diseño expresar, modelando tu revelación, modelando tu revelación. Señor, hoy declaramos, así como Cristo declaró, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido para que modelemos esa revelación de Jesucristo. Es el tiempo de modelar. Es el tiempo de modelar en el nombre de Jesús. Que a partir de ahora sea evidente y notoria la revelación de Jesucristo expresada en nuestra vida. No repetida en mensajes solamente, sino modelada por cada uno de nosotros. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. A las 2:30 damos inicio nuevamente al Congreso, así que vaya, disfrute su almuerzo, pero venga antes para adorar y bendecir el nombre del Señor también. 2:30 damos inicio nuevamente.